Después de elecciones internas, Arena ya tiene candidatos a diputado. De eso hablamos y más en República. Arena ya tiene candidatos a diputados, entre ellos hay varios jóvenes y de nombres de familias de gran tradición política en este país. De eso vamos a hablar en estos momentos con Roberto Cañas, él es firmante de los acuerdos de paz y también catedrático a toda honra. Tenemos al doctor Álvaro Artiga, él es el director de las maestrías y doctorados de la Universidad Centroamericana UCA, y tenemos a Juan José Martel, él es el secretario de Cambio Democrático. Buenos días, caballeros. Buenos días, señor. Un gran gusto. Bueno, don Roberto, comencemos con usted. Tenemos elecciones primarias en Arena. ¿Realmente son elecciones primarias o tenemos una elección de una selección? Bueno, yo pienso, Carlos, que hay que contextualizar esto para poder entenderlo. Estamos ya en campaña electoral, eso hay que partir. Estos 5 o 6 meses que vienen van a ser intensos y todo lo que se haga o no se haga, se diga o se deje de decir, va a estar marcado en la praxis política por ¿me va a ayudar a ganar más votos o voy a perder votos con lo que diga o con lo que haga? Eso es número uno. El otro contexto es que hay como emblemáticas elecciones como la de San Salvador, como la de Santa Tecla, y si ya particularizamos y nos vamos al tema Arena, pues hay cosas nuevas. Es por primera vez que ellos deciden que el voto sea secreto, que hacen primarias, que se abren para personas que no han sido militantes del partido. Además, ahí en ese partido el principio era sudar la camiseta. Hoy parece que más vale más una onza de lealtad que una tonelada de inteligencia. El dedazo a lo más salvaje parece ser que ya ha sido erradicado. Ahora este es como más tamizado. Son procesos en los cuales este es el último momento de esa elección en la que van a los locales este domingo, pero antes de eso se presentaron y ahí yo le estoy haciendo referencia a lo que puedo deducir de las fuentes públicas, pues mi acercamiento a Arena es como de aquí a Palestina en términos de que no pueda hablarle desde un conocimiento de causa interno. Lo que se ve en los periódicos, lo que vemos en Canal 33 en la televisión, es que es una imagen en la que aparentemente todo se dio en una fiesta en paz, aunque hubo un incidente con un miembro del COENA, parece ser de Usulután, y casi llegan a los golpes, que ha sido como escondido, pero en términos generales, esta última etapa de la puesta en escena de la elección por primarias se ha visto como positiva, porque en general en los partidos aquí es la cúpula del partido la que decide, incluso en elecciones de carácter de diputados, la cúpula decide el orden de precedencia y ahí ya no hay vuelta de hoja. Hoy con la votación por foto, pues se abre una posibilidad en que las cúpulas ya no tengan la capacidad de elegir completamente. Aunque digamos, yo le contestaría entonces directamente, esta fue la etapa final, la puesta en escena de un proceso de varios coladores en los cuales llegaron los que ya estaban seleccionados para ir a esta última parte, con novedades, por ejemplo, el regreso tristemente célebre de 2 exmilitares miembros de la Tandona, comprometidos con violaciones a los derechos humanos, señalados en la Comisión de la Verdad por el asesinato de los padres jesuitas. Eso me parece a mí triste, complicado de aceptar, impresentable para mi gusto. Y hay gente joven ahí que por primera vez está participando. La presentación que tiene es aceptable, digamos. No lo han hecho otros partidos, pues más bien ha ido el dedazo a lo salvaje, ha estado presente. La presencia de jóvenes como Johnny Wright Sol o de repente Ricardo Velázquez Parker representa un proceso de apertura o realmente es un reforzamiento de la presencia de elementos considerados leales adentro del partido, doctor Artiga? Yo diría que ahí hay varias cosas, ¿verdad? Efectivamente hay la búsqueda de personas o de garantizarse lealtad
para evitar que ya en la legislatura haya una disidencia que termine en un rompimiento del partido. Sobre todo que Arena en la elección del próximo año va a buscar tener capacidad de veto si es que no logra, digamos, una mayoría suficiente, que es bien difícil en el país, ¿verdad? Que alguien tenga 43 diputados, pero por lo menos tener la capacidad de veto para las decisiones que requieren esa mayoría de 43, ¿verdad? Que sin Arena no se pueda lograr, o por lo menos con un mínimo, ¿verdad? La de 56, que sin Arena no pueda haber esa mayoría. Entonces, para eso se requiere, digamos, desde ya estar buscando cierta lealtad. Ahora, que eso signifique estos apellidos primero, ¿verdad? Primero los apellidos, pues expresan en cierta forma un componente de clase de quienes están queriendo entrar a la representación parlamentaria, que si la juntamos con el regreso de los generales, entonces, digamos, pareciera que hemos dado una vuelta, un círculo grande y estuviésemos como hace 30 años, digamos, ¿verdad? Los años 80, mediados de los 80, elección tipo ya 1988. ¿Verdad? Ahora, en términos más globales, yo quería decir que la selección de candidatos, en este caso, puede haberse hecho, hay distintos modelos, ¿verdad? Desde los que el dirigente del partido los selecciona a todos, que sería como lo más autoritario, hasta aquel modelo en donde incluso los que son de otros partidos pueden votar por la selección de los candidatos, ¿verdad? Exactamente. Entonces, entre ese rango diríamos, de más autoritario a más democrático, este proceso de Arena está más cerca del lado autoritario. Porque, primero, no se han cumplido, yo diría, dos requisitos básicos para poder decir que estas cosas son democráticas, ¿no? Con lo cual no estoy diciendo que sea un proceso malo, siempre tiene que compararse con de dónde están y qué es lo que se ha movido, pero tampoco hay que ponerlo como un ejemplo de democracia interna. ¿Por qué? Porque para ello por lo menos tendrían que haber ocurrido dos cosas: que todos los miembros del partido tienen la misma oportunidad de ser electos, ¿verdad? De entrar en competencia. Y eso después vimos antes de la jornada del domingo, varias semanas antes, problemas en algunos municipios en donde fue bloqueada prácticamente la candidatura o la posible candidatura de otras personas que no fueran los más vinculados al partido. Y segundo, no todos los militantes han tenido la posibilidad o la oportunidad de elegir. Han sido las estructuras las que han elegido, ¿verdad? Entonces, es cierto, ya no ha sido solamente el COENA, pero tampoco es que, digamos, toda la militancia, toda la comunidad partidista haya tomado parte de esta selección de candidatos. Y luego, el caso de Santa Ana nos ilustra bien esto, en donde tenemos que los diputados actuales se reservan o le reservaron, vamos a decir así, los cupos de toda la planilla. ¿Ya? De 7 diputados, me parece que son los que se eligen en Santa Ana, ya quedan reservados, o 4, son 4. Ya quedan reservados ya, para los actuales. Para los actuales, y solo disputan una parte del total de la planilla, ¿verdad? Entonces, casi como diciendo, en el arreglo de la candidatura, seguro van a poner a estos que ya son diputados hasta ahorita en los primeros puestos. Y los que entraron por este proceso van a ir en los puestos abajo. Ahí ya va a ser el electorado general el que va a decidir si acepta esa propuesta partidista, ¿verdad? Pero eso ya va a ser otro momento. Ahora, licenciado Martel, tenemos nombres como el doctor Portillo Cuadra, Ernesto Mason, Rodrigo Ávila, John Wright Sol, que vendría siendo tal vez uno de los nuevos que entran a este proceso. ¿Garantiza esto la lealtad para el partido Arena y de repente también la calidad? Porque estos son grandes nombres dentro del partido. Mire, yo me quisiera referir en primer lugar al método de elección. Creo que eso es importante. Primero, de acuerdo con Roberto, con Álvaro,
en que hay un avance en el método, aunque todavía queda mucho de autoritarismo. Pero en realidad hay que definir qué se eligió y cómo se eligió. ¿Cómo se eligió? Han electo los cargos perdedores de la elección pasada y han electo los sustitutos de los que se fueron por Arena. Pero los 28 diputados actuales intocables. ¿Por qué? Por capacidad, no, por lealtad. Es decir, el no haberse ido, el haber soportado 3 años en ese partido, le da ahora el derecho a la reelección. Mal precedente, porque entonces lo que tienen que hacer los diputados es seguir siendo fieles, no hay valoración de capacidad, sino que eso les permite poder entrar a una reelección. Primer elemento. Lo que se está eligiendo entonces son los cargos perdedores, que por lo general son las posiciones o más bajas de la planilla, porque aunque haya voto por rostro, pero siempre alguna ventaja tienen los que están en las posiciones superiores, y por otro lado los que son pocos conocidos, gente que es poco conocida, pero están haciendo. Eso es una democracia a medias. La verdad es que debió haber ido todos los candidatos a jugar en las mismas condiciones. Por otra parte, a mí me llamó mucho la atención San Salvador, Arena con un padrón de 1.700 votantes. Estamos hablando del partido que es el segundo más grande del país, que ha gobernado durante 20 años, y que de 1.700 o no sé cuántos solo hayan votado como 700, es una demostración de un padrón muy reducido, en que da la impresión que la primera selección fue elegir a los votantes, seleccionar a los votantes. En ese sentido hay que ponerle mucho cuidado a quienes han salido electos, porque eso es resultado de un proceso interno. Sobre las figuras electas, para empezar, creo que lo primero que va a tener que hacer Arena es aclarar que este señor John Wright es salvadoreño, ¿verdad? Que lo es, ¿verdad? Pero un nombrecito muy interesante. En segundo lugar, yo creo que es una mezcla de cosas. Es una mezcla de gente que ha estado en estos años en el partido, como es el caso del vicepresidente de ideología, es el caso de grandes apellidos, que aquí no son apellidos porque haya sido una figura intelectual que haya hecho un aporte a la ciencia, sino que son apellidos porque corresponden a familias con poder económico. Entonces mi pregunta es, ¿no estaremos yendo a una situación peor que la del Estado patrimonial? Porque cuando el Estado era patrimonial defendía un grupo de clase, que esa era la verdadera lucha de clases, ¿verdad? Controlar el poder del Estado que tenían ellos. Ahora pareciera ser que van a pequeños grupos, a familias, a diputados que son representativos de un pequeño grupo económico. Mucho cuidado, porque eso puede ser muy peligroso, porque esto puede hacer incluso de Arena la cancha de pelea de familias muy poderosas o de grupos económicos que puedan adquirir poder por encima de otros grupos en este momento debido a la competencia natural en el mercado, en la economía que hay entre ellos. Por lo tanto, yo diría, eso es muy cuidadoso. Por otro lado, el regreso de los militares de la Tandona. Creo que eso es un mensaje para todos de que pareciera ser que se está viendo más hacia atrás que hacia adelante. Como que estamos viendo más el pasado autoritario, aunque intentando pintarlo con un método de elección ciudadana, que el hecho de estar viendo que hay nuevas generaciones que necesitan abrirse espacio. En ese sentido, creo que han buscado a lo mejor una combinación, pero desgraciadamente muy desafortunada. Ahora, da la impresión también que por el momento político actual, donde fluye el dinero dentro de la Asamblea Legislativa, lo que van buscando es que esta gente, a los que interpreto, ellos consideran plenamente convencidos de los ideales de Arena y leales a los ideales de Arena, como los generales y estos jóvenes o estos que han sido candidatos importantes a posiciones de elección popular, les garantiza que no se les van a ir los diputados en la Asamblea, doctor Artiga. Sí, es que yo creo que eso es lo que ha sido, digamos, como el criterio principal en esta búsqueda. Pero
Bueno, eso ya es la decisión del partido, ¿verdad? Se la está jugando, cree que así lo va a lograr. Vamos a ver cuál es el resultado. Ya, primero, si logran entrar a la asamblea, porque ahí, de nuevo, los electores, ya no solo del partido Arena, sino todo el electorado, porque si menos de 2.000 o no sé cuántos hayan participado a nivel nacional, ¿verdad? Pero nunca van a ser ni el total de militantes y mucho menos el total de votos que obtiene Arena en las elecciones. Entonces, ahí lo que queda de aquí hasta las elecciones es esa posibilidad que tendrán los electores, por ejemplo, de ratificar la selección que ha habido, ¿verdad? Entonces, están como garantizando ciertos puestos que son, como decía Martel, son Juan José, los diputados que ya están actualmente, los que se fueron para reponer de alguna manera y reconstruir ese grupo parlamentario con capacidad de veto para las discusiones en la Asamblea, pero las listas son más amplias que esa cantidad, ¿verdad? Entonces el electorado igual podrá decir, rechazamos esto y votan en las candidaturas hacia abajo, ¿verdad? Si ya lo vimos que pasó en la anterior, ¿verdad? Como el coronel Cifredo Ochoa o la diputada, se me fue el nombre, Ana Vilma, estando en posiciones más bajas, digamos, logran subir, ¿verdad? Entonces ese movimiento todavía falta. Pero digo, el partido ha buscado eso está claro, ¿verdad? Y lo ha querido legitimar, ¿verdad? Haciendo este proceso que suena como democrático, eso de la cantidad pequeña, es que son las estructuras, esa es la definición. Han sido las estructuras departamentales y municipales las que han estado en el proceso, no han sido los militantes, digamos, de cada departamento ni de cada municipio, ¿verdad? Okay. Bueno, con esa idea nos quedamos, vamos a la pausa y regresamos, vamos a hablar acerca de la elección de San Salvador entre los dos principales candidatos, Nayib Bukele y el doctor Normán Quijano. Ya regresamos. Bueno, para cerrar este punto, don Roberto, el regreso de los generales a la plantilla de diputados, de candidatos diputados del Partido Arena, ¿les traerá un costo político o simplemente pasarán desapercibidos porque el 60% de la población en este país tiene 30 años o menos, tal vez nunca ha escuchado hablar de ellos, para ellos simplemente son un par de señores del pasado? Sí, lo que sucede es que a Jesucristo lo crucificaron hace más de 2000 años y está presente en la vida de la humanidad. Es cierto, en El Salvador hay memoria histórica corta. Aquí se acuerdan las personas de lo que ha sucedido 1 o 2 semanas antes. Y ese es un poco el juego de la política criolla, es decir, apostarle a que se puede hacer cualquier cosa un poquito antes de lo electoral. En el momento de la decisión, cuando en la cabeza del votante está por quién decidirse, y que ahí el voto puede ser de castigo, de premio, ahí sí son más cuidadosos. Entonces estamos hablando de cosas que sucedieron, que el informe relata de la Comisión de la Verdad hace más de 22 años, y cosas que se sucedieron antes, pues que precisamente el informe investiga las graves violaciones a los derechos humanos que se cometieron desde el 80, en el que está absolutamente documentado. Lo que pasa que ese informe debería de conocerse más, de la Comisión de la Verdad. Es el caso del general Cepeda, aparece con nombre y apellido como el grupo que estuvo en la escuela militar, que sabía que salieron los oficiales al asesinato de los padres jesuitas. Eso cualquiera entra en Google y puede encontrar el informe de la Comisión de la Verdad. Entonces estamos haciendo una mezcla tóxica de personas que demuestran lealtad con personas que tienen una trayectoria autoritaria y que tienen un comprometimiento clarísimo de responsabilidad en graves violaciones a los derechos humanos y gallina que come huevos aunque le quemen el pico. Nadie puede asegurar que este tipo de personajes no van a seguir orientados a buscar fórmulas autoritarias para resolver los problemas del país. Así que yo puedo afirmarle de manera contundente que es inaceptable y que solo puede pasar por el hecho ese de la memoria corta, y este programa es bueno porque ayuda a recordar quién ahí.
Doctor Artiga, hablando de la elección ya de San Salvador, se exaltan mucho las virtudes de Nayib Bukele como candidato. Sin embargo, él solo ha gobernado un municipio con unos 5,000 personas, si mal no recuerdo. No es lo mismo que gobernar San Salvador. Y por otro lado, como que tiende siempre a subestimarse el poder y el arrastre que puede tener Norman Quijano. Sí, aquí el tema es qué es lo que buscan ambos partidos, ¿verdad? Que son los más fuertes. Recordemos que hay otros partidos en juego, pero estos son los más fuertes. Y entonces, por el lado de Arena, pues sí, le apuestan a un candidato que, si bien es cierto, tuvo una buena votación en las presidenciales, los votos en San Salvador superaron a los votos del Frente, ¿verdad? Y entonces eso como que les ha dado la seguridad de que llevándolo otra vez, ¿verdad?, van a ganar. No están contando con la posibilidad de que los electores voten de otra forma ante la oferta que hay en otros partidos, ¿verdad? Ellos dicen, bueno, Norman sacó tantos votos en San Salvador en la elección presidencial, suponen que el comportamiento del electorado va a ser igual y entonces están suponiendo que va a ganar. Y desde ese punto, entonces, claro, está en una posición como, vaya, el jovencito sin experiencia, ha gobernado municipios más pequeños, está bien, lo respeto, pero bueno, se la está jugando el partido Arena. Yo pensaría que también eso puede mostrar como, otra vez, la escasez, yo no sé si de elementos dentro del partido o la escasez de criterio de quienes deciden que él debe ser el candidato, ¿verdad? Es decir, estamos manteniendo candidaturas, yo diría, que ya deberían dar paso a otro tipo de personas, no necesariamente jóvenes, ¿verdad? Para no poner la contradicción así, ¿verdad? Jóvenes, gente mayor, adultos, sino que traiga ideas nuevas, ¿verdad? Y que pueda ir siendo el reemplazo generacional que de todas maneras va a llegar, ¿verdad? Por el lado del FMLN, pues sí, también es la apuesta, yo creo que más estratégica, pero además simbólica, que hay que saberla leer, de qué representa Nayib, ¿verdad? No solamente es como se presenta, que es el joven, ¿verdad?, el político joven, carismático, desgraciadamente para mí, que no tiene apellidos Pérez, Flores, como cualquier otro Sánchez, ¿verdad? Sino pues tiene, sin decir sin que eso signifique, por lo menos uno puede ver que ahí hay unos apellidos que representan también unos ciertos capitales, ¿verdad? Entonces, si la apuesta es ganar San Salvador para después candidatearlo a la presidencia, entonces ahí es donde veo yo el tema, ¿verdad? Porque si por un lado en Arena estamos volviendo a figuras de la época de la guerra, a apellidos vinculados con familias de mucho dinero, y por el lado del Frente estamos seleccionando candidatos, posibles candidatos presidenciales que tienen vinculación también con empresarios y que lo que les diferencia, digamos, más, incluso podría decir, es su ascendencia. En tanto, en el lado de Arena tenemos capitales más vinculados con, digamos, la etnia judía salvadoreña, y por el otro lado, capitales vinculados a la etnia palestina o árabe, más en general salvadoreña. Entonces ahí vamos a estar reproduciendo un conflicto que no nos pertenece, ¿verdad? Pero yo creo que eso se está presentando porque estamos en un momento de reconfiguración de la estructura económica salvadoreña, y eso es lo que se está expresando políticamente, ¿verdad? Hay una puja por ver quién controla el aparato de Estado para posteriormente favorecer el crecimiento de sus negocios. En eso no hemos cambiado desde el principio, desde la época de la independencia, ¿verdad? Llegar a controlar toda la administración pública para favorecer los propios negocios. Lo que Ricardo Rivera, el historiador también de izquierda, llama capitalismo de cheros. Sí, pero a ver, ahí hay una cosa que es importante. El hecho de que existan candidatos es
demasiado poco para pensar que ya se ganó una elección. Hay por lo menos varias cosas más que hay que tomar en cuenta. Sí, el candidato importa, pero importa la maquinaria electoral del partido que se moviliza para hacer que ese candidato gane, importa la cantidad de dinero que tú inviertas, importa el marketing político que hagas, importa el programa que presentes, importa los créditos que pueda tener en términos de resultados que se han producido. Entonces, es decir, que existe un candidato y así alegremente afirmar que ya se ganó es una ilusión. Ahora, José Martel, yo quiero conocer tu opinión sobre este punto. Al margen de que Nayib Bukele se pinta como un excelente candidato y que tiene estrella, ¿es realmente un cambio fundamental en la manera en la que el Frente se ve haciendo política o es simplemente un candidato para ganar una alcaldía? En primer lugar, es necesario explicar que en una elección de alcaldes y diputados, la elección de la alcaldía de San Salvador se convierte en el eje central de la campaña. Es casi una mini campaña presidencial, San Salvador. San Salvador no solo es el municipio más grande, sino que es donde está concentrada la vida económica, política, social del país. Por lo tanto, tiene un efecto, por una parte, de imagen. Ganar San Salvador demuestra que estoy fuerte. Perder San Salvador puede ser imagen de debilidad. Por otra parte, es una campaña que por su impacto económico, porque es a la que más se le invierte, irradia sobre las campañas de diputados y sobre el resto de campañas municipales del país. El alcalde de San Salvador se convierte como una especie de líder de los alcaldes a nivel de imagen, y esto puede determinar 1 o 2 diputados más en un determinado momento. Un buen candidato a alcalde puede jalar el voto de diputados. Es decir, es un juego muy cuidadoso el que deben hacer los partidos, en el cual la imagen es fundamental. En ese sentido, yo creo que Arena le está apostando a la continuidad, a considerar que Norman tiene algún nivel de popularidad, no solo como candidato presidencial, sino también como gestor, administrador de una alcaldía. Por otro lado, el FMLN está jugando en imagen, a lo que ya comentaba Álvaro y Roberto, a una imagen de juventud, a una imagen de renovación, con los riesgos que ya señala también Artiga de la vinculación con determinados capitales y, ojo, de personas que pueden después salírseles de control a la cúpula del FMLN y dar un salto más allá. En ese sentido, yo creo que es interesante, pero también nosotros cometemos un error, y es que siempre polarizamos. Hay un tercer candidato ahorita, por ahora. No, ya no es solo un pleito entre Juan y Pedro, ya se metió Chepe a la jugada. Es importante tomarlo en cuenta porque va una tercera opción, que pueden haber más en este momento, participando en esta dinámica, y de alguna manera puede incidir. Uno muchas veces puede ganar. Ahora, Juan José, o puede determinar antes de que hablemos de Walter, quería pierde. volver a mi pregunta. ¿Tú crees que esto es un cambio fundamental en la manera de hacer política del Frente? Yo creo que los dos partidos están jugando a imagen. La alcaldía de San Salvador, como decía, es un problema de imagen. Por lo tanto, tienen que jugar a esa figura más que al cambio fundamental. Yo no veo en ninguno de los dos partidos cambios esenciales en este momento. ¿Crees que Walter... Pero el único tema, antes de pasar a Walter, que en política y en ciencias sociales uno inicia dinámicas pero no sabe cómo van a terminar. Si están vendiendo la idea de que la juventud va a asumir puestos electorales importantes y que puede a partir de eso también abrirse la coyuntura para que asuman puestos de dirección en el partido, es una dinámica que abrieron la puerta. Es decir, hay un joven que tiene 33 años que hoy es candidato al principal puesto político municipal del país, y vamos a ver, la remontada que tiene que hacer el FMLN es épica,
porque tiene mala estrella de municipalismo. En las últimas elecciones perdió Mexicanos, Quesaltepeque, Apopa, cosas que eran emblemáticas, históricas, que es como perder un ojo de la cara. Soyapango, Ilopango, por supuesto San Salvador, no es así nomás. Y hay dos cosas más para lo que Juan José ha planteado y Álvaro. A este caldo hay que, otros aspectos que hay que introducirle son los siguientes. La clase media capitalina es conservadora. No podemos afirmar que tenga un talante muy progresista, por lo menos en los últimos años. Número dos, no ha sido favorecida por los programas sociales del gobierno anterior. Más bien han sido orientados los programas sociales a otros lugares. Y número tres, en la política municipal hay 4 cosas que hay que saber hacer. Todo lo demás es adorno. Uno, recoger los desechos sólidos. Lo recoges bien, el caso emblemático de Mexicanos es claro, para ir de lo simple a lo complejo. Resolves el tema del alumbrado público, va bien. Resolves el tema de los cementerios, resolves el tema de la recuperación de los espacios públicos. Parecería como muy básico, pero es que eso es la esencia del municipalismo en lo primario. Después, por ejemplo, el gran vacío de Norman es que no ha resuelto el centro histórico, y ese centro histórico se resolvió en Lima, en Quito. Eso se puede resolver. Vamos a ver qué pasa, pero esto es más complejo que nombrar un candidato. Okay, no es cosa de marketing. Con esa idea nos quedamos, vamos a volver de la pausa y vamos a hablar del tercer invitado de esta fiesta, de Walter Araujo. Bueno, el tercer invitado a la fiesta municipal de San Salvador es Walter Araujo por el partido Gana. Por el momento tenemos 3 invitados. Licenciado Martel, ¿cuál es su lectura en este punto? ¿Será beneficioso para el Frente, beneficioso para Arena o beneficioso para Walter mismo? Bueno, yo esperaría que surjan más candidatos a la alcaldía de San Salvador. Yo creo que la participación lo más amplia posible es importante. Reducir a 2 la discusión me parece que no es lo que el país necesita ni le conviene. Ahora, esta elección tiene 3 elementos novedosos, esta elección municipal. Es la primera vez que un candidato que viene derrotado un año antes de una elección presidencial, aunque por poco margen, se lanza a su reelección como candidato a alcalde. Hemos tenido alcaldes que han perdido la elección y ya no han vuelto a la alcaldía. El caso de Héctor Silva es un caso, él sería el segundo, pero es la primera vez en que un candidato, después de perder una elección presidencial, va de nuevo. Segundo, el caso de Nayib. Es el primer caso en la historia de un alcalde que, siendo alcalde de un pueblo pequeño, pasa a buscar la alcaldía de la ciudad más grande. Y ahí va a haber un fenómeno interesante, porque él ha sido electo alcalde para 3 años. Por lo tanto, él va a ser alcalde de Nuevo Cuscatlán y candidato a alcalde de San Salvador. Puede pedir permiso en Nuevo Cuscatlán y lo más seguro es que lo va a pedir, pero él seguirá siendo alcalde aunque no ejerza función. Interesante porque es un fenómeno nuevo. Y tercero, el caso de Walter Araujo. Walter pasa de ser juez en el Tribunal Supremo Electoral a ser parte. En ese juego en que el tribunal son los jueces y los partidos políticos en contienda en una elección son las partes, ¿verdad? Entonces él va a tener que adaptar un nuevo estatus, un estatus en el cual él ya no va a ver desde el otro lado la moneda, va a ver la otra cara de la moneda. Ahora, yo creo que el que haya participación ahora en San Salvador es importante. Cuando es solo de 2, polariza la capital y por el efecto de imagen que tiene va a polarizar toda la elección nacional y eso se vuelve muy peligroso para el país, no es lo más conveniente. Hay más fuerzas políticas que creo que pueden presentar propuestas serias y opciones serias. Además, ahora con la nueva modalidad de consejos municipales integrados, si bien el partido que gana va a tener el control de la mayoría de los votos, que es ese concepto limitado de gobernabilidad que tenemos acá, que gobernabilidad es tener los votos para controlar algo, lo cual no debería de corresponder no corresponde a la esencia del concepto.
yo diría más partidos políticos pueden tener voz. Entonces es probable que uno de ellos gane, o uno de ellos va a ganar, pero los demás es probable que estén presentes en el Consejo Municipal. En ese sentido, quizás el que menos pierde es Walter. Por un lado, si Norman pierde esta elección, políticamente se termina. Es decir, acaba de perder una presidencial y perder una elección de la alcaldía de San Salvador lo termina políticamente, aparte del impacto de debilidad que tiene su partido, que genera en su partido. Segundo, si gana Nayib, tal vez no, si pierde Nayib, tal vez no es que se termine, ¿verdad? Pero da un fuerte tropiezo, una fuerte caída en una aspiración que tiene, que yo entendería va más allá de la alcaldía de San Salvador. ¿Usted cree que quiere ser presidente? Yo creo que podría estarlo pensando, es algo que no lo va a decir, es algo que lo va a negar, es algo que el partido va a negar también, la lucha interna es muy fuerte, pero uno ve entre líneas las pretensiones. Y en el caso de Walter, quizás es el que menos pierde, ¿verdad? Porque él, si gana, sería un éxito total, que es muy difícil, pero bueno. Pero si pierde, él entraría a ser parte del Consejo Municipal. Y en ese caso podría irradiar votos sobre el partido que lo lleva en materia de diputados. Es decir, yo creo que hay un fenómeno interesante. También hay riesgos si ganan, ¿verdad? El riesgo para Arena, si gana Norman, es que en el 2018 ya va a estar otra vez lustrando los tenis para ver si se puede meter otra vez a la revancha de la presidencial, ¿verdad? ¿Quién? Norman, si gana Norman. O se va al Parlace, no, o sea, siempre tiene opción. Y por otra parte, si gana también Nayib, para el FMLN implica ese reto, ¿verdad? Lo que decía Roberto es muy importante. En el campo social muchas veces uno inicia dinámicas, pero que no puede medir toda la trascendencia que van a tener en la medida en que se van desarrollando. Y muchas veces eso puede terminar en pérdida de control. Y muchas veces los partidos políticos, por resolver el problema inmediato, los dos grandes partidos necesitan demostrar que uno está por encima del otro, y eso a nivel de imagen se demuestra con la pelea por San Salvador. Entonces ven demasiado el corto plazo y pierden la perspectiva de mediano y mucho más de largo plazo. Ahora, Nayib es lo más presentable o de lo más presentable que tiene el frente, número uno. Número dos, hay que ponerse del lado de los que deciden, del soberano, de la población. El último proceso electoral lo ganó por 100,000 votos Norman, y derrotó al hijo de Chafik por casi la mitad. Y vuelvo, si nos ponemos en los zapatos de los votantes, la clase media urbana capitalina, no le veo yo un talante progresista en este momento. Y por el otro es muy inmediatista, lo que ve, se recoge la basura, sí o no, se recuperan espacios públicos, sí o no, hay alumbrado público, sí o no. Si eso funciona para mucha gente, está bien. El otro aspecto que yo creo que es fundamental, habría que ver si los municipios alrededor contribuyen o no a un diseño del Gran San Salvador. Es que la lógica con la que hay que ver esto es así, no solo San Salvador. Así que yo diría que todavía falta además lo de las encuestas, de las casas encuestadoras serias, porque aquí lo que estamos haciendo es especulación individual, y uno tiene que tener una medición entre hacer especulación individual y tener a la mano una medición. Uno puede hablar con más propiedad. Y ya sabemos que hay encuestas de encuestas, ya van a aparecer, y eso nos va a dar también un indicador por dónde van los tiros. Así que estamos empezando, digamos, esto va a ser muy movido. La gente también cruza el voto. No es cierto de que si votan por alcaldes por un partido, por ese mismo partido votan para diputados. Entonces esto va a generar dinámicas políticas, unas que son, como ya Juan José dijo, totalmente nuevas. Consejos municipales plurales, gente que es joven y que no ha sudado la camiseta al estilo de la manera de entender las cosas de militancia como Arena, porque yo le puedo asegurar que Nayib ni sabe cantar el himno del FMLN, no se lo debe poder.
es un Mauricio Funes tarareando como una canción en inglés, que no, pues sí, porque no ha sido militante, pues, y eso no quiere decir que sea malo, al contrario, puede ser que esa apertura a los jóvenes, yo le apuesto a eso, a mí me simpatizan ahí, y yo aspiraría que esta dinámica que se ha generado con abrir la puerta de la juventud verdaderamente posibilite una transformación generacional con ese bono demográfico que tenemos de que más del 60% de la población tiene menos de 30 años. La apuesta es buena y habría que darle toda la fuerza para que efectivamente no se quede en lo apariencial de un candidato. Ahora, doctor Artigas, dentro de San Salvador, Norman tiene su base, obviamente el FMLN tiene su base y de repente puede ser que hayan jóvenes que quieran probar con algo nuevo, pero ¿tiene Walter Araujo también base en San Salvador como para poder aspirar a ser electo el alcalde de San Salvador? Es que yo lo que creo es que en la disputa por la alcaldía, el próximo año, se está presentando un escenario muy semejante al de la elección presidencial de este año, ¿verdad? En donde el candidato del partido gana, más que ganar, lo que al final terminó en la elección presidencial, ¿verdad? Fue dividir el voto en los partidos de derecha. Yo creo que esa es la apuesta acá, no solo de Gana, sino del FMLN. Es que estos siguen actuando en cierta forma coordinadamente. Yo no sé si es de manera explícita o por pura intuición, pero el enemigo común o el adversario en términos eufemistas sigue siendo Arena. Además, el enemigo de mi enemigo es mí. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la candidatura de Gana es más para quitarle votos a Norman que para ganar. Además hay un fenómeno interesante. Cuando uno ve los números de votos, en el año 2009, que Norman ganó por primera vez la alcaldía contra Violeta, Arena sacó 86.500 votos y el Frente sacó 80.700. Es decir, anduvo la diferencia como por 6.000 votos, ganó Norman en ese momento a Violeta. Pero en el 2012, Arena subió de 86.000 a 109.470 votos, es decir, a 109.500, pongamos. Subió muchísimo, más de 10.000 votos, mientras que el Frente cayó de los 80.000 votos que tenía a 56.882. Es decir, en las últimas dos elecciones hay un importante ascenso de Arena, pero hay una dramática caída del Frente, que tiene mucho que ver con lo que ya señalaba Roberto, la caída en todas las municipalidades de la periferia de San Salvador, en que solo para darles un dato, en la elección del 2009, en los municipios, el FMLN sacó 330.000 votos y bajó a 238.000, es decir, perdieron más de 93.000 votos en total en el departamento de San Salvador, en alcaldías, entre una y otra elección. 93.000 votos es mucha cantidad de votación, mientras que Arena tuvo un leve ascenso, pasó de 280 a 288.000. Pero con ese leve ascenso, más la caída que tuvo el Frente de votos en la elección pasada, le permitió a Arena ganar todo el entorno del área metropolitana de San Salvador. Incluso hay casos, que los puedo buscar, en que Arena ganó en el 2012 con menos votos de los que había sacado en el 2009. Pero como la caída del Frente fue tan grande, el otro, a pesar de que cayó un poquito, le sacó la ventaja que tenía sobre el otro sobre él. Es decir, aquí siempre cuando se hace análisis electoral, aparte de ver esto, hay que ver también los números. Claro. En ese sentido, el reto que tiene el FMLN es mucho mayor,
porque el FMLN tiene una tendencia de caída y muy grave de 80.000 a 56.000 votos entre una y otra elección, mientras que Arena podría jugar con la comodidad de que pasó de 80 y tantos a 109.000 y que le sacó más de la mitad de ventaja al anterior candidato. Con eso nos vamos a la pausa, regresamos en minutos con el último segmento de República. Bueno, terminamos con una reflexión, doctor Artiga. Sí, bueno, yo más que fijarme por el lado de los partidos, yo me fijaría entonces por el lado de quienes van a decidir, que son los electores, ¿no? Y entonces aquí el tema es, primero, que ha habido una tendencia a la disminución de electores en las últimas elecciones, últimas 2 elecciones de diputados y de consejos municipales, y eso pues a ver si se revierte o seguimos para abajo, con lo cual el nivel de legitimidad con que salga quien gane en cualquier elección, pues debe leer eso, ¿verdad? Y entonces invitar a los ciudadanos a que a la hora de elegir diputados, los que vayan, realmente utilicen el mecanismo de la fotografía. Es decir, hay la posibilidad de, aunque sea ya por cansancio de que esto ya no, votar a quienes no aparecen en los últimos puestos, ¿verdad? Entonces yo creo que este para mí sería como, estamos empezando la campaña, tenemos mucho tiempo por delante, de aquí hasta marzo, y siempre hay que llevar a la par, digamos, este tema de la ciudadanía y su posibilidad de intervenir. Licenciado Martel. Yo creo que con lo que sucede este domingo y lo que había sucedido la semana pasada de los candidatos, ya arrancó la campaña electoral. Ya esto ya es una dinámica que no se detiene, tal vez un ratito el fin de año. La ciudadanía tiene que tener la tonelada de sabiduría para saber distinguir entre el mare magnum de propaganda, que es lo mejor. No siempre lo que más se publicita es lo mejor. Muchas veces lo que necesita más publicidad es porque no tiene mucha calidad. Lo que tiene buena calidad no necesita de tanta publicidad. Ojalá que exista las toneladas de sabiduría. El pueblo no necesita lealtades a la clase política. El pueblo necesita sabiduría para saber escoger a lo mejor que se le ponga en la oferta electoral. Don Roberto, la última palabra. Bueno, aquí están varias cosas claves en juego. Si Sánchez Serén va a poder gobernar sin tropiezos los 3 próximos años o no. Obviamente Arena va a hacer todo lo que pueda hacer para tener una cantidad de votos lo suficientes que le haga complicadísimo y cuesta arriba gobernar el país, gobernar en la parte ejecutiva. Número 2, vamos a ver si las puertas abiertas de participación de los jóvenes y de los no partidarios realmente tienen dinámicas que permitan que verdaderamente tomen carta de ciudadanía, que los jóvenes puedan jugar un rol más activo en la política, que se lo merecen. Si quieren, desde el punto de vista únicamente cuantitativo, pues son más del 60% de la población los que tienen menos de 30 años. Si ellos lo asumen y se dan cuenta de que hay una puerta abierta, que pueden entrar hasta la cocina, ojalá que los jóvenes lo hagan así. Gracias, don Roberto, doctor Artiga y licenciado Martel, gracias por haber venido a República. A ustedes, amigos, los invito mañana a las 6:30 de la mañana. Y recuerden, porque la República es de todos, hay que cuidarla.